Hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una poderosa reflexión sobre el llamado de Dios a amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. En el libro de Apocalipsis, vemos la iglesia de Efeso, una iglesia que hizo grandes cosas, pero que perdió su primer amor por el Señor. Aunque eran trabajadores, diligentes en la fe, y llenos de buenas obras, algo esencial faltaba: su amor ardiente por Cristo. Este amor es la clave para mantenernos efectivos en nuestro servicio a Él. Si dejamos que este amor se apague, podemos caer en la rutina y perder la vitalidad en nuestra relación con Dios. Por eso, quiero alentarlos a que no solo trabajemos para Él, sino que nos tomemos el tiempo para estar con Él, en oración y en la lectura de su palabra. Mantengamos vivo nuestro primer amor, para que nuestras vidas sigan reflejando su gloria. No permitamos que nada apague el fuego de su amor en nosotros. Pastor, su mensaje ha sido una verdadera bendición. Nos ha recordado con claridad y pasión la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser. La enseñanza sobre la iglesia de Efeso nos ha hecho reflexionar sobre nuestra propia relación con el Señor y el peligro de perder nuestro primer amor. Sus palabras han sido inspiradoras y llenas de verdad, llevándonos a renovar nuestro compromiso con Dios. Gracias por guiarnos con sabiduría y exhortarnos a fortalecer nuestra comunión con Él a través de la oración y su palabra. Que Dios lo siga usando poderosamente para edificar su iglesia y encender en nosotros un amor más profundo y ferviente por nuestro Salvador. Su mensaje ha tocado nuestros corazones y nos ha motivado a acercarnos más a Dios. Bueno, abre la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Habíamos iniciado hace un par de domingos atrás la serie que titulamos El juicio de Cristo a las iglesias, y hablamos de que en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, nosotros leemos acerca de esta visión que Juan tuvo en la isla de Patmos. Y durante todo el primer capítulo lo que Juan hace es relatar cómo él tuvo ese encuentro con el Cristo glorificado y de qué manera él se presentó y de qué manera Cristo se reveló, y comienza a decirle que escriba a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Iglesias que de una u otra manera estaban ligadas a la actividad evangelística del apóstol Pablo, y a la vez estaban relacionadas estas iglesias con la iglesia de Éfeso, que probablemente fue la madre de las otras 6. Pero en los primeros 2 sermones de esta serie, básicamente lo que hicimos fue introducir la serie. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver la primera carta enviada a la primera de esas 7 iglesias, conocida como la iglesia de Éfeso. Es una carta que yo creo nos puede y nos debe hablar a todos, y por tanto le vamos a pedir un poco más adelante otra vez al Espíritu de Dios que sea con nosotros en lo que es la exposición, la interpretación y la asimilación del contenido de esta carta, que no tiene fecha en el sentido de su aplicación. Tiene una fecha en el sentido de su inspiración, pero no en cuanto a su aplicación. Pero esta es la primera de estas cartas. Juan está recibiendo información vía una visión. Él no estaba claro en qué condición él estaba cuando recibió esta revelación, y por eso él dice: yo estaba en el Espíritu, sin entender bien exactamente dónde él estaba, pero entendiendo que él no estaba en su estado consciente normal del día a día. Y bajo esas condiciones Cristo se le aparece y comienza a mostrarle cosas, y él comienza a oír cosas, y comienza a oír una voz, la voz de Cristo, como con sonido de trompeta, que comienza a hablarle y a revelarle cosas que hoy nosotros tenemos la bendición de tener por escrito. Y entonces ahora en el capítulo 2, de los versículos 1 al 7, nosotros tenemos la primera carta a la primera iglesia, y que cuando tú la leas conmigo, tú puedas entender que esta carta es para ti y para mí en el día de hoy, de la misma manera que fue para la iglesia de Éfeso en el día de ayer. Versículo 1 y siguientes. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, nada nuevo debajo del sol, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre, una vez más nosotros pausamos y pedimos tu asistencia por medio del Espíritu que mora en nosotros, que tú puedas abrir una vez más el entendimiento a tu palabra, con aplicación a nuestras vidas y a la vida de esta iglesia y de todo aquel que escucha vía las redes, para que lo que tú tengas que decirnos hoy de manera individual y como cuerpo de Cristo pueda ser claramente discernido, sin ninguna confusión, y que nosotros podamos recibir el beneficio y la bendición de tu obrar fresco en nosotros. Comienza con quien predica. Él necesita tu inspección, Él necesita tu corrección, Él necesita tu dirección. Y continúa con cada uno de nosotros, pues te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que derramó sangre por los tuyos, Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. 2 capítulos, 7 cartas, 7 iglesias. Capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, 7 cartas enviadas a 7 iglesias individuales en ciudades distintas a las cuales Cristo quería hablar después de haberlas inspeccionado. En cada una de estas cartas, Cristo tiene cosas diferentes que anotar, pero Él sigue un patrón similar al hablar a cada una de ellas. 5 de las 7 fueron reprendidas. Solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia salieron ilesas. Cristo no tuvo nada que decir en contra de esas dos. Y Él sigue un patrón a la hora de hablarle a cada iglesia, donde Él en primer lugar revela algo de su carácter, y eso que Él revela de su carácter tiene algo que ver con lo que Él tiene que decir a la iglesia. En segundo lugar, Él comienza a decirle aquellas cosas que han hecho bien, luego pasa a decirle aquellas cosas que no han hecho bien, luego le hace una advertencia y finalmente le da un consejo. Eso es más o menos el patrón. Solamente la iglesia de Laodicea estaba tan mal que Cristo no tuvo nada bueno que decirle, solamente reprensión. Esta es la primera de esas 7 cartas que nosotros vamos a estar cubriendo. Como bien dice Grant Osborne, uno de los académicos que ha escrito un comentario acerca de esta carta, la condición de la ciudad en la que cada iglesia se encontraba influyó eventualmente, tarde o temprano, para que la iglesia exhibiera ciertas condiciones. Y eso ha sido la verdad a lo largo de toda la historia de la iglesia. Raramente tú plantas una iglesia en una ciudad donde el clima que se respira en la ciudad no tenga un efecto de alguna manera o en miembros de la iglesia o en ocasiones en toda la iglesia. Y esta es la razón por la que es bueno conocer algo de la ciudad en la que una iglesia está plantada, y en este caso de la ciudad de Éfeso, y conocer un poco luego de la iglesia misma antes de conversar y de exponer lo que Cristo tiene que decir 35, 40 años después que ya la iglesia había sido plantada.
Eso nos ayuda a situarnos a nosotros porque apenas tenemos 18 años de nuestra plantación. Ya esta iglesia quizás tenía 35, 40 años de plantada y es ahora cuando la reprensión llega. La ciudad de Éfeso, en la que nos interesa ahora, era una de las 4 ciudades más poderosas del Imperio Romano. Tú tenías a Roma, Alejandría, Antioquía de Siria y tenías a Éfeso. Esas eran las ciudades de mayor poder. Éfeso competía con Pérgamo por ser la capital de Asia Menor. Pérgamo fue la capital oficial, pero en realidad Éfeso fue la capital funcional hasta el punto que el gobernador trasladó su sede a Éfeso y desde ahí funcionaba. Su población bastante significativa para la época. A nosotros nos pudiera parecer pequeña, pero para 2000 años atrás, una ciudad de 250 a 500,000 habitantes era una tremenda ciudad. Lo que permitió su desarrollo es que esta ciudad era un puerto porque esta ciudad estaba a orilla del río Caistro, cerca de la desembocadura del mar Egeo, que es una porción del mar Mediterráneo en el sur, ¿verdad?, de esa área ahí de lo que es hoy Turquía. Llegó a ser un gran centro comercial con mucho intercambio financiero entre diferentes partes del Imperio Romano. 3 de las grandes rutas de la antigüedad pasaban justamente por Éfeso y Pablo, como estratega dirigido por Dios, quiso plantar iglesias en lugares donde estas rutas, por donde pasaban o por donde coincidían. Y lo mismo habíamos dicho recientemente de la ciudad de Tesalónica y de la iglesia que allí se plantó. Eso es un poco en términos del trasfondo social, político de la ciudad. Era una colonia libre de Roma. Roma le permitió autogobernarse, pero bajo su sombrilla. Y desde el punto de vista religioso se distinguió porque esta ciudad tenía un templo extraordinario a la diosa Artemisa, que era la misma diosa que en Roma se consideraba o se llamaba Diana. Como hoy en día que la Virgen tiene un nombre en un lugar y otro nombre en otro lugar, pero es la misma Virgen de la iglesia de Roma. De esa misma forma los dioses tenían diferentes nombres en diferentes lugares. El templo de Artemisa no era poca cosa, era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Tenía 4 veces el tamaño del Panteón de Atenas, y el Panteón de Atenas era el lugar de residencia de los dioses, entendían ellos. Este templo tenía 4 veces su tamaño y era 100% hecho de mármol. El templo tenía múltiples sacerdotes, sacerdotisas, consideradas prostitutas sagradas, una estatua que no había sido esculpida, sino que era una estatua formada de una roca, que ellos entendían había llegado hasta aquí por medio de una especie de meteorito y que tenía múltiples bustos. Y entonces esta diosa Artemisa era considerada la diosa de la fertilidad, y esto dio lugar a mucha inmoralidad en la ciudad. De hecho, Heráclito, uno de los filósofos de la época, considerado o llamado el filósofo llorón, decía que nadie puede vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Este filósofo no era cristiano y lloraba por la inmoralidad de Éfeso. ¿Te puedes imaginar cuán inmoral era aquel centro? Además del culto a la diosa Diana, estaba el culto al emperador. Varios emperadores hicieron que se erigieran templos a su nombre. Creo que el último fue Domiciano. Y entonces la ciudad estaba permeada por cultos y a dioses paganos, a dioses ajenos. Mucha brujería, mucha adivinación, mucha magia. Todo eso era parte del trasfondo religioso, capaz de intimidar a cualquiera, pero no al apóstol Pablo. Pablo quiso fundar una iglesia justamente en el corazón del paganismo.
Ahora, a veces decimos de manera de paréntesis, bueno, cuando vemos la inmoralidad de nuestros días, no hay nada nuevo debajo del sol. Éfeso, Roma, Grecia, fueron todas iguales. No hay una gran diferencia. Y es que esas ciudades eran así antes de ser impactadas por los valores cristianos. Cuando los valores cristianos impactaron toda aquella área, impactaron Europa, todas esas cosas salieron de la sociedad y lo que están haciendo ahora es regresar al lugar de donde ellas habían salido. Eso no es la misma situación. Pablo plantó esta iglesia en Éfeso. Más bien se piensa que Priscila y Aquila plantaron la iglesia durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo pasa brevemente por Éfeso, continúa su viaje y deja a Priscila y Aquila allí, encargado del área y de la evangelización. Poco tiempo después, Apolo se une a ello. Apolo era un hombre poderoso en palabra, en las escrituras, elocuente, dice el texto del libro de los Hechos, y Apolo aparentemente los ayudó en la plantación de esa iglesia, según lo que leemos en Hechos 18. Pablo volvió a Éfeso y pasó entre 2 y 3 años en Éfeso en su tercer viaje misionero. De manera que fue un tercer viaje misionero muy largo. El impacto de la predicación de la palabra en Éfeso fue extraordinario. No solamente unos pocos se convirtieron, la ciudad misma comenzó a cambiar. Cuando tú lees el libro de los Hechos, capítulo 19, esto es lo que tú lees acerca de lo que estaba ocurriendo. Escucha, a partir del versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. De manera que esto fue más allá de simples conversiones, porque una gran cantidad de gente comenzó a traer sus libros de magias, sus estatuillas y venirla y quemarlas todas juntas como parte de su renuncia a una práctica que tenía quizás quién sabe cuántos años entre ellos. Eso le creó un problema a Pablo en Éfeso. Escucha más adelante en el mismo capítulo 19 del libro de los Hechos qué pasó como fruto de esta revolución religiosa que el cristianismo estaba trayendo. Versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Ese era el nombre con que se conocían los cristianos, el camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. ¿Puedes creer esto? Que la gente de Éfeso dice con sus propias palabras: esta gente que sigue a Pablo, y Pablo está diciendo que los dioses que nosotros confeccionamos con la mano no son dioses. Hello. Claro que no son dioses. ¿No acabas tú de hacerlo con tus propias manos? El problema de Demetrio era otro, sin embargo, y es que esto está afectando nuestro comercio, y nuestro comercio depende de esto. De tal manera que él logró levantar el ánimo de todos aquellos que practicaban la magia, la brujería en contra de Pablo, hasta el punto que sus dos compañeros, Gayo y Aristarco, fueron arrastrados desde el teatro hacia afuera. Pero Éfeso se convirtió en un centro de evangelización para toda Asia, Asia Menor, lo que es Turquía hoy, parte de Grecia.
Escucha lo que el texto de Hechos 19:10 dice acerca de cómo la palabra corrió en esta región. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todos los que vivían en Asia. De manera que la evangelización de esa área fue masiva. En el proceso de la evangelización se plantaron varias iglesias. Se piensa que se plantaron desde Éfeso. Éfeso fue la iglesia madre, lo cual formó parte del plan de estrategia de Pablo. Y quizás esa es la razón por la que de estas 7 cartas, la primera va a esta iglesia. Esta es la iglesia principal en la ciudad principal del área. De manera que ella tenía que oír primero de parte de nuestro Señor Jesús. Y habiendo entonces introducido toda esta parte, veamos ahora el mensaje propiamente dicho que leímos hace un momento. Y para comenzar, yo quiero que veamos la encomienda. Versículo 1, primera parte, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el original dice, al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe. El imperativo, escribe, está al final. Y eso es una forma de enfatizar la orden, el mandato que se está dando, de tal manera que Cristo le está diciendo a Juan, asegúrate de que escribas todo lo que yo te estoy diciendo como orden, como mandato, y se lo va a enviar al ángel de la iglesia de Éfeso. Como dijimos en el mensaje anterior, no está claro a quién se refiere esta frase de al ángel de la iglesia de Éfeso. Algunos piensan que es una especie de figura del habla comparativa para referirse al pastor o pastores que estaban guiando cada una de las iglesias. Otros piensan que probablemente fuera verdaderamente a un ángel designado por Dios como guía, como aquel que había sido designado por Dios para protección de la iglesia. Algunos piensan que pudiera referirse a ambas figuras al mismo tiempo. La realidad es que Juan tiene la encomienda de escribir al ángel de la iglesia que está sobre Éfeso. Y si este ángel verdaderamente representó una figura angelical como nosotros la concebimos, entonces quizás sea congruente con lo que el autor de Hebreos en 1:14 revela cuando dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. Espíritus enviados por Dios para ayudar en la administración del plan de redención de Dios para su iglesia. De hecho, la misma carta a los Efesios nos habla que Dios está enseñando por medio de la iglesia a sus ángeles, que no son omniscientes. De tal forma que nosotros vemos una interacción entre las figuras angelicales y nosotros que estamos heredando salvación. Ahora, estos ángeles no actuarían antojadizamente, no trabajarían autónomamente, trabajarían bajo la dirección, la guianza y la soberanía de nuestro Dios. De manera que vimos ya la encomienda, él va a escribir al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo quiero que veamos ahora el dador de esa encomienda, cómo es revelado, cómo es presentado. Versículo 1 todavía, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Ese es quien va a hablar. Y no hay duda de que esta persona es Jesús mismo a la luz de todo lo que vimos en el capítulo anterior. Él es quien tiene las 7 estrellas en su mano derecha y Él es el que está caminando entre los candelabros. Y el versículo 20 del capítulo 1 claramente nos identifica las 7 estrellas y los 7 candelabros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles que están sobre las 7 iglesias, y ya hablamos de eso hace un momentito. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Eso está en el versículo 20, el último versículo del capítulo anterior. Y Cristo está entre los candelabros, está entre las iglesias, está paseando, está caminando, las está inspeccionando y al mismo tiempo las está sosteniendo porque Él es quien sostiene sus iglesias. De manera que esa es la revelación que este texto hace. Y si tú recuerdas
lo que el capítulo anterior nos dice, que este Cristo glorificado tenía ojos como llamas de fuego, probablemente haciendo referencia a cuánto Él puede penetrar y cuánto puede conocer, de tal manera que al inspeccionar sus iglesias, nada escapa a su atención. Él tiene conocimiento de cada cosa que está ocurriendo. Tenemos la encomienda, tenemos el dador de la encomienda. Número 3, ahora yo quiero que nosotros veamos el elogio que Él hace de la iglesia de Éfeso. Porque no es un elogio pequeño. Eventualmente Él la corrige, pero el elogio que Él tiene que hacer de esta iglesia es extraordinario, como estas palabras revelan. Versículo 2 en adelante. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! O sea, no es cualquier iglesia. Nota cómo Cristo comienza a elogiar esta iglesia. Yo conozco. La palabra usada ahí en el griego es una palabra oidas, que significa conocimiento pleno, absoluto, completo. De tal forma que Cristo está diciendo, yo conozco plenamente la mente, el corazón, el accionar, las acciones, las vidas de todos los miembros de Efesio, de los que no son miembros de Efesio, de los que son visitantes en Efesio, de los que son creyentes en Efesio y de los que son incrédulos en Efesio. Yo conozco todo. Absolutamente todo. Nada escapa mi inspección y mi conocimiento. ¿Qué es lo que Él conoce entonces? Él lo revela. Dice, yo conozco tus obras. Una de las fuentes consultadas dice, estas obras se refieren al caminar completo de cada creyente. Yo conozco el caminar de cada quien. Yo conozco dónde está la mente, dónde está el corazón y dónde están sus pies. Y a veces donde están los pies no es donde está el corazón ni la mente. Yo conozco todo. Yo conozco también tu fatiga. Yo sé que tú has trabajado arduamente, tú has trabajado duro. Tú te has esforzado. Tú no eres pasivo. Tú estás tan fatigado físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y yo lo sé. No has sido perezoso o vago. No son espectadoras. Ustedes son gente de trabajo forzado. Quizás buenos evangelistas, quizás buenos maestros, quizás buenos predicadores, quizás buenos consejeros, quizás buenos miembros. Ustedes son gente de trabajo, no vagos. Yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga y yo conozco algo más. Yo conozco tu perseverancia, upomone, que implica permanecer de pie bajo intensa presión. Tú has soportado la persecución, tú has soportado los falsos maestros y tú te has mantenido de pie. Tú no te has confundido, tú no te has desviado, tú no te rindes fácilmente. Yo lo conozco eso. Y eso está a tu favor. Tu trabajo arduo llegó hasta el punto de que no pudiste soportar a los malos, sometiste a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Hasta ahí tú llegaste. Tú conocías la doctrina hasta el punto que cuando esta gente vino y predicó falsedad, tú lo comparaste con la revelación de Dios y tú encontraste que ellos habían tergiversado la revelación de Dios. Los falsos maestros fueron una realidad en toda el área de Asia Menor. Hay evidencia de eso en la epístola a los Colosenses, hay evidencia de eso en las epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la carta a Tito, hay evidencia de eso en la primera carta de Juan, primera epístola de Juan. Esta sociedad o esta área, mejor dicho, estaba plagada de falsos maestros. Y los efesios los pusieron a prueba. Los hallaron mentirosos, los denunciaron.
Y es bueno recordar que las advertencias en contra de los falsos maestros están desde el principio de la Biblia, desde el Pentateuco, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Ahí tú encuentras advertencias en contra de los falsos maestros. Y el falso maestro número 1, pudiéramos decir, es tipificado por Satanás en el jardín del Edén, cuando él tomó revelación de Dios y la torció para hacer tropezar a Adán y Eva, y ellos lamentablemente se cayeron. Los falsos maestros hacen exactamente eso. Y es que ellos toman las escrituras, pudieran venir con la palabra de Dios en la mano, y toman textos de la palabra y los tuercen de tal forma que el que no es muy docto en la palabra pudiera creer que le están hablando de la palabra de Dios cuando en efecto es la palabra del hombre. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. Escucha, en el primer siglo, cómo Pedro advierte a sus seguidores acerca de aquellos que tuercen la palabra. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando de cosas que Pablo había escrito que no eran fáciles de entender, escucha lo que dice. Asimismo, en todas sus cartas habla Pablo en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Oíste cómo Pedro le llama? Ignorantes e inestables, que tuercen las escrituras que no están tan claras, pero también tuercen el resto de las escrituras. Comienzan por lo que no está tan claro y luego arriban a lo que está claro y lo tuercen también. Por tanto, amados, versículo 17, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Alerta, no haya ser que estando tú, habiendo estado firme, ahora caigas de tu firmeza por prestar atención a hombres libertinos, inestables, hombres perversos, hombres que tuercen la palabra de Dios. El problema con los falsos maestros, creo que fue Chuck Swindoll que dijo esto en una ocasión, es que no vienen a tu casa y tocan la puerta y cuando tú abres te dicen, buenos días, nosotros estamos pensando irnos al infierno, ¿tú quieres venir con nosotros? No, ellos están pensando, dicen, ir al cielo también y te quieren invitar a ir con ellos. Ellos vienen vestidos como de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos, feroces, rapaces. Esas no son mis palabras, son las palabras de Cristo en los evangelios. ¿En cuál? En Mateo. ¿En qué capítulo? El capítulo 7. ¿En qué versículo? Versículo 15. Puedes buscar. Vienen vestidos de oveja, pero en su interior son lobos rapaces. No puedes confiar en sus personalidades magnéticas, carismáticas. No puedes confiar en su lenguaje locuaz. No puedes confiar en su verbo, en su retórica. No puedes confiar en su lenguaje aparentemente piadoso. Tienes una sola cosa para juzgarlos. Según Cristo, en Mateo, capítulo 7, versículo 16, por sus frutos. Tienen que ver qué dejan a lo largo del camino. ¿Cuáles son los daños que hacen? Ahora, tú tienes que entender que no es lo mismo un falso maestro que un maestro confundido porque no ha entendido algo bien y le está enseñando hasta donde llega su entendimiento. Es la misma cosa. Apolos en un momento dado solamente conocía el bautismo de Juan y eventualmente Priscila y Aquila le enseñaron el camino de Dios de una manera más exacta, dice el texto del libro de los Hechos. Eso nos ha pasado a todos, donde tú entiendes una cosa quizás a mitad, quizás no tan clara y eventualmente alguien te ayuda a esclarecerlas. Pero ese maestro estaba tratando de llevar a las personas a Cristo con lo que él entendía. El falso maestro está tratando de alejar a las personas de Cristo, enfocándose todo el tiempo en su persona y en su ministerio y en su nombre. Esta gente que llegó a Éfeso eran falsos maestros
que se autodenominaron apóstoles, como ocurre hoy en día con frecuencia. En el primer siglo hubo dos tipos de apóstoles. La palabra apóstol simplemente significa enviado, y algunos son nombrados en el Nuevo Testamento de manera general como apóstoles, personas que la iglesia reconoció, quizá ordenó en algún momento, los envió, y en ese sentido eran apóstoles de manera general, de la misma forma que nosotros tenemos diáconos en los evangelios que no ocupan el oficio de diáconos de que habla Pablo a Timoteo en su primera y segunda carta. Porque la palabra diácono en general era un siervo, alguien que servía, que administraba cosas. Pero luego había una función de diácono que es definida para la iglesia en las epístolas pastorales. De esa misma forma, habían estos apóstoles general y luego en la función de apóstol, que fueron aquellos a quien Cristo llamó para una misión especial, le confirió una autoridad especial, le confirió infalibilidad al escribir cartas para el Nuevo Testamento o libros del Nuevo Testamento, que fueron enseñados por Cristo mismo y que fueron testigos oculares de la resurrección. Esos eran los criterios, de acuerdo a Hechos 1, 21 y 22, que ellos tenían que llenar. Tenían que haber sido enseñados por Cristo mismo y tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección. Hoy nosotros no tenemos esa gente entre nosotros. Pero falsos apóstoles llegaron a Éfeso. Ignacio, uno de los padres de la iglesia, escribiendo tempranamente, dijo lo siguiente, que él había oído de algunos extraños que llegaron hasta ustedes, los efesios, con una enseñanza malvada. Es interesante cómo esta gente hablaba tan libremente del falso maestro y no le decía una enseñanza extraña, una enseñanza equivocada, no, malvada. Pero ustedes no los dejaron plantar dicha enseñanza. Ustedes se taparon los oídos para evitar el aceptar lo que ellos diseminaban. Esa fue la reacción de los efesios. No te queremos, te puedes ir. Esto es malvado. De manera que ellos tenían todo eso a su favor. Y tenían más. Escucha, versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esta gente no se rendía. Esta gente vivía en medio de la persecución, en medio de falsas enseñanzas, perseveraron en medio de carestías, sufrieron por causa del nombre de Cristo y no desmayaron. Esto no fue una iglesia cualquiera, estos no eran miembros cualquiera. Tenían muchos méritos, si pudiéramos hablar de méritos. Ellos defendieron la causa, defendieron el evangelio, defendieron el nombre. Y todavía Cristo tenía más que decirle bueno, positivo, meritorio. Si sigues al versículo 6, tú aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Tú has llegado incluso a aborrecer lo que yo aborrezco. Tú no toleras los nicolaítas. Nosotros no sabemos quiénes fueron los nicolaítas. ¿Hay alguna evidencia en la iglesia primitiva de que quizás fueron seguidores de Nicolás? Y Nicolás, según esa tradición, fue uno de los 7 diáconos nombrados en Hechos 6, hombres llenos del Espíritu Santo para ayudarle a servir las mesas, los apóstoles. Esa evidencia no está tan clara. Pero si es cierto eso, ¿te imaginas que eventualmente uno de esos 7 se levantó y levantó seguidores y eventualmente estos se convirtieron en los nicolaítas? Yo no quiero que te vayas de aquí pensando que esos fueron, pero sí nosotros sabemos un par de cosas por seguro de los nicolaítas. Porque ellos llegaron a Pérgamo y en la iglesia de Pérgamo se infiltraron y lo peor de todo, la iglesia de Pérgamo los toleró y ellos están asociados en esa carta dirigida a Pérgamo con el culto a Baal, con el comer alimentos sacrificados a los ídolos y con la inmoralidad sexual. Y ellos lo toleraron. Eso no pasó en Éfeso. Ellos llegaron a Éfeso, los efesios aborrecían las obras de los nicolaítas. Nota que no dice a los nicolaítas, pero sí sus obras, de la misma manera que Dios aborrecía dichas obras. Parecería que la iglesia de Éfeso tenía todo en orden. Todo
todo cabal hasta ahora. Pero, como los ojos del Señor son como llamas de fuego y penetran cada rincón, todo lo que se veía en la superficie lucía bien. Todo lo que se veía en el estilo de vida de los miembros de esta iglesia lucía bien, todo estaba en orden, pero hay cosas que el hombre no puede ver, que Dios sí puede ver y que nadie tiene un letrero en la frente para verlo. Y Cristo dice en el versículo 4, ok, ahora que hemos hablado de todo lo que has hecho bien, amárrate los pantalones porque yo tengo algo que decirte. Versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese pero ahí, alas, en el griego es enfático. Es como si le leyéramos de esta manera, pero, tengo esto contra ti. Es un pero de contraste entre lo que has hecho bien y esto que es grave. Tú has dejado tu primer amor. ¡Wow! Es posible trabajar para el Señor hasta fatigarte y haber dejado atrás tu primer amor. Es posible defender la doctrina bíblica y ya no tener el primer amor. Es posible batallar en contra de los falsos maestros sin el primer amor. Es posible sufrir por causa del nombre de Cristo sin tener el primer amor. Porque ellos hicieron todo eso y Cristo le dice, pero yo tengo algo contra ti, tú has perdido tu primer amor. Para algunos el primer amor es el amor a Dios, para otros el primer amor es el amor por los santos, por los creyentes, para otros el primer amor es el amor por ambos. Y la realidad es que tú no puedes amar a Dios sin amar a los hijos de Dios, como Juan dice en su primera carta. Es una imposibilidad. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, tú mientes, dice Juan. De manera que el primer amor mandatoriamente tiene que involucrarlos a los dos. Lo increíble es que nosotros tenemos una carta en el Nuevo Testamento que se llama Carta a los Efesios, que data de unos 35 años anterior al libro de Apocalipsis. En esa carta, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo les habla del amor que ellos tienen por todos los santos, de manera que lo tenían. Y en la misma carta, capítulo 6, versículos 23 y 24, Pablo les habla del amor que ellos tenían por Dios, de manera que ellos tenían amor por Dios y amor por los santos, y ahora esas dos cosas no estaban. Con el paso del tiempo se había ido y Dios dice, tienes un problema y es grave. Tú perdiste el fervor por mí y por los míos que tú una vez tuviste cuando tú creíste por primera vez. Y como esta carta es para todos los tiempos, y más adelante lo vamos a ver, porque está dicho de una forma u otra en la carta hacia el final, yo quiero y necesito preguntarte y preguntarnos, incluyéndome a mí, ¿dónde está tu fervor por Dios y por los santos? Es posible trabajar para el Señor, enseñar, predicar, diaconizar, cantar, ancianar, si pudiera usar la palabra, bautizar, dar la comunión y aún así haber perdido el primer amor. Y si eso ha ocurrido, Cristo tiene un pero conmigo. La piedra angular de nuestra vida cristiana es nuestro amor por Dios. Y eso está revelado desde el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, un libro que fue dado a la nación de Israel vía Moisés, días antes, semanas antes de entrar a la tierra prometida, nosotros leemos lo siguiente en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso era considerado en Israel el Shema, la oración conocida con ese nombre, y esa oración era repetida todos los días.
Israel entendió de parte de Moisés que no podían entrar a la tierra prometida sin recordar que su primer compromiso, su primer amor por encima de cualquier otra cosa tiene que ser su amor por Dios, que es uno solo, y que tienes que amar a ese Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La obediencia a Dios depende de nuestro amor a Dios. Tengo problema de obediencia, yo tengo un problema de amor. Cristo lo dijo claramente sin tener que interpretarlo. Si me amas, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. No obedecéis mis mandamientos, no me amas. Lo obedece por temor a las consecuencias, no me amas, me temes. ¿Te das cuenta cuán fundacional es el amor a Dios por Dios para nuestra vida cristiana? Israel necesitaba entender que el amor a Dios resulta en obediencia y la obediencia resulta en bendiciones. Ahora, yo no me gano al obedecer la bendición de Dios porque yo no tengo méritos en mí mismo, pero la obediencia me coloca en una posición donde Dios pueda bendecirme, porque Dios no recompensa la desobediencia. Sería una mala educación para mí si Dios me recompensara en la desobediencia. No solo el Antiguo Testamento insiste en la importancia de nosotros amar a Dios de esa manera, sino que también Cristo insiste en el Nuevo Testamento en hacer la misma cosa. Lamentablemente muchas veces la palabra está en la mente solamente. Entonces, como que echa raíces, pero las raíces no siguen hacia abajo para poder penetrar el corazón, transformar el corazón, de manera que el corazón transformado pueda ahora cautivar la mente y la mente pensar de otra manera. Que el corazón transformado pueda humillar la mente, humillar el orgullo de la mente, de tal forma que yo pueda amar a mi Dios con todo lo que soy y por todo lo que Él es. Otras veces comenzamos amándolo así y con el paso de los años comenzamos a perder ese amor. Y hay cosas en los años de vivencia del cristiano que tienden a quitarle el brillo del amor por su Dios. A veces nuestro orgullo, ya yo sé mucho, conocimiento envanece. A veces son nuestros logros, todo lo que yo he podido hacer. No sé si le conté, no sé si le conté en alguna ocasión, somos como el pájaro carpintero que está en una mata de palma dando unos picotazos y de repente cae un rayo y tumba la mata de palma y él dice, wow, mira lo que yo hice. Nosotros hacemos algunas cosas y decimos, wow, mira lo que yo hice, y Dios detrás diciendo, ¿que quién hizo? A veces nuestros logros, a veces nuestros fracasos nos desaniman, nos desalientan. Y en nuestro desánimo, perdemos el ánimo por el amor de Dios. A veces nuestros resentimientos, heridas que otros nos han hecho. Puedes creer que heridas que hijos de Dios nos hacen muchas veces nos alejan de Dios como si esas dos cosas fueran la misma cosa. Compromisos en el mundo, compromisos en la iglesia. Y Cristo dice, yo tengo un problema cuando haces eso. Moisés no permitió que el pueblo entrara a la tierra prometida sin recordarle la prioridad en su vida, y Cristo tampoco lo hizo. Escuche estas palabras de Marcos 12, 28 al 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Cristo le repitió el Shema, y le agregó una palabra. Pero como Él es el autor de la palabra, Él puede hacer lo que Él quiera con su palabra. Y le agregó la palabra mente. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tu mente tiene que amar. Tienes que involucrar a tu mente en el proceso de amar. Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente
implica que tu corazón se deleita en las cosas que el Señor se deleita. Yo quiero preguntarte, pensando en el deleite, piensa en tus horas de ocio y tus horas de entretenimiento. ¿Cuánto de aquello en lo que tú te deleitas, tú puedes decir de manera honesta, verdadera, concienzuda, yo me estoy deleitando en esto porque yo reconozco que el Señor también se está deleitando ahora mismo con lo que yo me estoy deleitando? ¿Cuánto de eso ocurre? Amar al Señor con toda tu mente y todo tu corazón es aborrecer todo lo que Dios aborrece. Piensa en tus horas de entretenimiento. ¿Cuánto de lo que te entretiene quizás es aborrecido por nuestro Dios? Y es llorar por lo que llora el corazón de Dios, por las injusticias sociales, por las injusticias que se cometen con aquellos que menos pueden, con las injusticias que se cometen contra aquellos que trabajan en nuestras casas, con las injusticias que se cometen en contra de los extranjeros, de los haitianos, del negro, del débil, del amarillo, del blanco, de quien sea. Amar a Dios de esta forma implica que no hay cosas en tu corazón que tú desees más que a Dios. Que no hay cosa que tú no estés dispuesto a dejar por Dios. Que no hay relación en tu vida que compita con la relación tuya con Dios. Cristo dijo, te lo voy a decir de la forma más polite, diplomática: si amas más a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Realmente, como Él lo dijo, fue, si no aborreces a, pero implicando si los amas más que a mí, tú no eres digno de ser mi discípulo. Amarlo con todo su corazón implica que tú amas las cosas que el corazón de Dios ama. Tú amas su palabra, tú amas su nombre, tú amas su causa, tú amas su cruz, tú amas su iglesia, tú amas su gente. Cuando esas cosas son mencionadas, tus emociones corren. Porque si no amas a su gente y dices que amas a Dios, te haces a ti mismo mentiroso, dice Juan. Es sentir entusiasmo por aquellas cosas que Dios siente entusiasmo, si pudiéramos mencionar eso. La única manera que tú puedes amar a Dios de esa forma es si tú estás convencido en la práctica de que tu único centro y fuente de felicidad es Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es el único dador de la felicidad, pero luego en la práctica buscamos la mitad de esa felicidad en el mundo y por tanto negamos en la práctica lo que afirmamos en palabras. Pensamos que Dios nos da la mitad de la felicidad y el mundo nos da la otra mitad que Dios deja a un lado. Una vez tú lo amas con todo tu corazón, es más fácil amarlo con toda tu mente. Tu mente implica tu razón, tus pensamientos, tu lógica. Amarlo con toda tu mente implica que tú piensas a través del estándar de Dios para tomar decisiones y para hacer las cosas. Amarlo con toda tu mente implica que tú piensas como Él piensa. Si tú podrías decirme, ¿quién piensa como Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿y dónde la tenemos? Está aquí. Tú tienes la palabra y tienes el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Entre la palabra y el testimonio del Espíritu tienes la mente de Cristo. Dios dice eso otra vez el apóstol Pablo. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, someter todo tu pensamiento a su voluntad y sumergir tu mente en su mente. Esta es su mente, esta es la tuya. Tú sumerges tu mente en su mente y luego tú dices, mi mente está saturada de su mente. Mi ser es tan bíblico que, como decía Spurgeon, si la sangre fuera, si pudiera correr la Biblia por mi sangre y la Biblia fuera azul, me cortas y sangro azul. Tú piensas acerca de Dios continuamente, tú contemplas su hermosura continuamente, tú saturas tu mente
con su palabra. Cada cosa que tu mente es capaz de hacer, la quieres hacer conforme a Dios. Y por tanto, tú llevas a cabo lo que Romanos 12, 1 y 2 dice. Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Que no seáis transformados, ¿por qué? Por los patrones de este mundo, que no permita que el mundo le dé forma a tu mente, sino que seáis transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y la renovación de mi mente la hace la palabra. Si yo permito que el mundo le dé forma a mi mente, no puedo amar a Dios con toda mi mente, y eso es parte de lo que se requiere. John Stott decía que si queremos vivir derecho, tenemos que pensar derecho. Mi mente piensa torcido, la palabra me la endereza. La verdad de Dios no solamente transforma, o mejor dicho, la verdad de Dios con frecuencia solamente transforma una parte pequeña de nuestras vidas cuando debiera transformar toda nuestra vida. Esto es como alguien lo decía. No es infrecuente que los creyentes vivan con dos sistemas de valores paralelos, uno para las cosas espirituales y otro para el resto del mundo laboral. Pienso así en la iglesia, en la reunión de oración, a la hora de comunión, a la hora de orar, a la hora de ir a un estudio bíblico, pero a la hora de laborar, yo pienso asado. Tú has perdido tu primer amor, dice Cristo a la iglesia de Éfeso. Para yo tener mi mejor amor, o mi primer amor vivo, yo tengo que dedicar mis mejores energías, mis mejores deseos, mi mejor pasión debe estar en Dios. Y yo voy a hacerte una o dos preguntas. Simplemente, cuando tú piensas en tu profesión, ¿tú la amas igual que amas a Cristo? Sí, pastor, claro. Bueno, ahí está el problema, es que no puede ser igual que amas a Cristo. Que tiene que estar por debajo de lo que amas a Cristo. ¿Amas a tus hijos más que a Cristo? Ahí hay una relación que compite con la mía, dice Jesús. Cuando mira tus finanzas, ¿puede decir que le has dado más esfuerzo al Señor que a la construcción de tus finanzas? Los ojos del Señor penetran y conocen todas nuestras obras, de principio a fin, de A a la Z. Se lee el alfa y la omega. No puedes servir a dos señores, no importa quiénes los dos señores son, uno de ellos soy yo y el otro, no importa qué nombre tiene, si le sirves, está por encima de mí, no puedes servirme a mí, ese otro señor. Porque cuando lo hagas, vas a perder tu primer amor. Y yo tengo algo contra la iglesia de Éfeso y contra cada iglesia. La cura, entonces, la cura, Señor, la cura, me estoy ahogando, la cura, aquí está, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, ahí está la cura. Recuerda, piensa, haz memoria, dónde estaba, dónde habías llegado, lo que habías logrado, de dónde has caído, compara, mira hacia atrás. Por eso tengo que pausar en mi vida, no puedo seguir viviendo tan rápido, tengo que pausar y decir dónde estoy, de dónde vengo. Luego arrepiéntete, metanoia es la palabra en griego, cambio de mente, meta, cambio, noia, mente, cambia de mente, forma de pensar, ¿cómo? Por medio de mi palabra, satúrate con mi palabra, cambia de mente. Eso es lo que arrepentimiento significa, porque cuando cambio la forma de pensar, cambio la forma de vivir. ¿Y qué hago cuando cambio la forma de vivir? Me devuelvo en U, y eso es justamente lo que arrepentimiento significa en hebreo, devolverme en U. Para regresar al estado donde estaba antes. Y haz las obras que hiciste al principio. Esa es la cura. Y Señor, y tú sabes que yo fallo, que yo soy humano. Y si no lo hago, como individuo, como iglesia, ahí está. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, eso es a la iglesia, si no te arrepientes. Versículo 6. Si no, yo voy a venir en este tiempo presente, antes de mi segunda venida, a través de mi espíritu, y yo voy a hacer algo. Y yo voy a disciplinarte. Porque yo, todo el que amo, yo azoto y disciplino.
Y una de las cosas que voy a hacer es que te voy a quitar el candelabro, pero que resulta que el candelabro es la iglesia. Quizás tenga que cerrarte. Quizás tenga que quitarte la efectividad al predicar y proclamar mi palabra. ¿Tú no tienes algún otro consejo, Señor, antes de cerrar? Sí, una cosa más. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase se repite 7 veces en las 7 cartas, llamándonos a la sobriedad y a la introspección. Lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, no, a las iglesias a lo largo de los siglos. Esta iglesia es simplemente la tipificación de una iglesia en el primer siglo que ya había comenzado a enfriarse, como se han enfriado muchas iglesias a lo largo de los años, se han enfriado muchos creyentes a lo largo de los años. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2 anotaciones finales. Al vencedor, ¿quién es el vencedor? Primera de Juan 5, 4 y 5 nos dice quién es el vencedor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, por un lado, el vencedor es todo aquel que ha nacido de nuevo. A ese yo le voy a dar el privilegio de comer del árbol de la vida, el árbol que estaba en el jardín del Edén, que tipifica la vida eterna. Eso es una parte. Pero en lo que eso llega y el momento presente, hay una disciplina que Dios ejerce sobre creyentes, sobre iglesia, entre lo que es el día de hoy y ese estado en el que yo voy a vencer y voy a entrar en gloria. Y en ocasiones, esa disciplina para alguna iglesia es la remoción del candelabro, el cierre de la misma. O la pérdida de su eficacia. Está ahí. Está perseverando porque Dios la hace perseverar. Pero hay poca vida, hay poca palabra, poco mover del Espíritu, hay poca convicción. Yo no sé dónde está cada uno de nosotros en el día de hoy. Pero cada uno de nosotros es un pedacito de la iglesia de Ibi. Nadie es una isla. De manera que este mensaje no es para Ibi, las 4 paredes, es para cada miembro que forma parte de la iglesia de Ibi. Y si el Espíritu de Dios te ha hablado hoy, yo quiero que tomes esto muy seriamente. No sé la forma, la duración, el tiempo de una disciplina que Dios quiera imponerte o imponernos. Pero hay una cierta sobriedad cada vez que yo entro a predicar la palabra. Raramente yo hago chistes desde el púlpito, no porque lo considero inapropiado, no me crean tan psicorrígido, sino porque la palabra y su contenido y su mensaje me pesa con frecuencia. Pero más este tipo de mensaje. Es pesado, es serio. Yo lo tomo personal y a la vez deseo y oro que pueda ser aplicado a iglesias que escuchan, a miembros que escuchan en otras latitudes y en medio nuestro. Pero perder el primer amor es atizar el fuego de otros amores que me llevan a mí entonces a ser infiel a mi Dios, que me llevan a mí a adulterar contra mi Dios, porque el enfriamiento del primer amor invariablemente es producido por el aumento de otros amores, que puede ir desde trabajo, finanzas, placeres, diversión, entretenimiento, comodidad, ser perezoso,
Podemos hacer la lista interminable. Hermanos, para el creyente, la consigna de la vida es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vivir consiste en Cristo y después en Cristo, y respiro para Cristo y vuelvo a respirar para Cristo, y cuando muera entonces todavía más Cristo. Yo tengo que ser consumido por la vida de Cristo, por el pensamiento de Cristo, por la palabra de Cristo, por la causa de Cristo, por la verdad de Cristo. Ese es el primer amor, hace eso. Y todo lo demás, como dice la canción, es arena, o todo lo demás, como dice Pablo, es basura. El Espíritu de Dios te habló en esta mañana. Yo no quiero que te vayas hoy sin aplicar la cura. Recuerda, arrepiéntate, vuelve a hacer las primeras obras. De manera que yo quiero ayudarte a pensar, a recordar, esa es la palabra. Yo quiero que recuerdes dónde estabas, si realmente estaba con una mayor pasión, sobre todo inmediatamente después de tu conversión, donde devorabas la palabra, quería estar en la iglesia, quería estar en los cultos, quería estar en las lecciones, en los cursos, y todo eso ha ido perdiendo brillo. Piensa, luego arrepiéntete, cambia de mente, pídele a Dios que te dé arrepentimiento y regresa y vuelve a hacer aquellas cosas que hacía movido por el amor a Dios. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Piensa en la cruz de Cristo por un momento. Piensa en este Dios que dejó su gloria, se encarna en un vientre por 9 meses, en la oscuridad de un vientre, el Dios creador del cielo y tierra en un vientre por 9 meses. Nace, se somete a sus padres, se hace un hombre, se hace un siervo, va a la cruz y derrama sangre, entrega su vida para que tú y yo, que estábamos muertos, pudiéramos tener vida y no fuéramos a la condenación eterna. Preciosa es la cruz de Cristo, horrenda fue para Él. Eso es suficiente para amar a nuestro Redentor por el resto de la eternidad. ¿Cómo está tu primer amor hoy? Yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti. Yo quiero que nos humillemos delante de Dios y que si verdaderamente tú sientes que tu primer amor ha ido mermando, que como un acto de humildad delante de nuestro Dios, tú puedas pararte para que todos oremos juntos, pidiéndole a Dios perdón por un primer amor que se ha ido marchitando. Recuerda que sus ojos penetran y conocen todas las cosas. Que no es delante del pastor que estamos, no es delante del hermano que estamos, no es delante ni siquiera de los ángeles que estamos, es delante de aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha como símbolo de autoridad, que conoce lo que nadie conoce, que no solamente sopesa nuestras acciones externas, sino que sopesa nuestras actitudes internas. Que tú puedas decirle ahí donde estás: Señor, recuerdo dónde estaba, recuerdo cómo era mi primer amor, te pido perdón. Te pido perdón porque lo he ido dejando marchitar. He permitido que otros amores compitan con tu amor. Perdóname porque te he sido adúltero espiritualmente.
Yo me arrepiento en el día de hoy. Te pido que cambies mi mente y mi corazón, que me des una sola pasión por una sola cosa, tu nombre, tu causa, tu cruz. Que yo viva para ti. Ayúdame a recordar lo que hiciste en la cruz. Ayúdame a responder por la manera como te diste en la cruz. Ayúdame a darme como tú te diste. Y que yo siempre pueda cantar, oh, la aprecio.